el capítulo 3, el video número 5, y en este me voy a referir a la cuestión agraria. Ustedes saben que cuando se produce la crisis en el año 29 y que sigue prolongándose durante la década del 30, una de las primeras situaciones que se dan es la baja de los precios internacionales de aquello que Argentina vende por distintos factores que no viene al caso detallar, porque eso ya lo estudiaron y lo aprobaron en Historia Económica y Social General. Pero lo cierto es que ante esta restricción externa, ante esta baja de los productos, de los precios de los productos que Argentina vende en el exterior, principalmente los cereales como el trigo y el maíz, el lino, es un cereal pero que es un producto agrario, lo cierto es que los precios que reciben los productores argentinos van a descender de manera muy significativa y eso va a poner en riesgo no solo la rentabilidad, sino la producción. En este contexto, el gobierno conservador, olvidando toda una historia de legado liberal en la política económica, va a intervenir en el mercado a través de distintas instituciones. Una de ellas es la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos se crea en el año 1933 y tiene como objetivo justamente sostener el precio de los cereales ante una coyuntura externa desfavorable. El objetivo es que los productores tengan un precio que le garantice la rentabilidad mínima para que puedan operar. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos sobre la estancia mixta, señalamos esta división del campo mayoritariamente entre un sector arrendatario que se dedica a la producción agrícola y el dueño del campo que normalmente se dedica a la producción ganadera. Al aumentar el precio que los productores, los arrendatarios reciben por el trigo, por supuesto que esto implica un traslado de renta al sector terrateniente, porque el sector terrateniente, aunque no produzca en forma directa estos granos, recibe un valor de alquiler que se relaciona directamente con la rentabilidad que tiene la actividad que desempeña el arrendatario. Es decir, si el trigo resulta más rentable, el alquiler que el terrateniente le va a cobrar al arrendatario va a ser más elevado. Es decir, que el sentido último de la intervención de los conservadores es garantizar la renta de los terratenientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y acá relacionamos con un apartado que vimos en el video anterior. Lo va a hacer utilizando la diferencia entre el valor que pagaba el Estado argentino a los exportadores y el valor que le cobraba luego a los importadores. Es decir, a los exportadores le pagaba más barato de lo que luego le va a cobrar a los importadores. Con esa diferencia se va a financiar las actividades de la Junta Nacional de Granos, un organismo estatal que tiene esa función, regular el mercado de los cereales en la Argentina. En este caso, lo que va a hacer es intervenir en el mercado interno, comprando la producción a un precio superior al del mercado, para luego venderlo en el mercado internacional. Normalmente esto generaba pérdidas, pues si no, no hubiera intervenido, y si interviene con un precio superior al del mercado, generaba pérdidas, pero quizás al pasar un cierto tiempo, algunos meses, se podía llegar inclusive a no tener pérdidas con la operación. Pero la idea es tener pérdidas. Y la idea es financiar estas pérdidas con la diferencia que hay entre el valor que se paga a los exportadores por sus divisas y el valor que se cobra a los importadores por vendérselas. Entonces, tenemos acá una primera intervención, una primera ruptura del paradigma liberal con los gobiernos conservadores atendiendo la situación, ¿sí? Y en este caso, tratando de utilizar fondos del Estado
para beneficio de los terratenientes. Esto tiene que ver con que muchas veces se discute el sentido que tiene la intervención estatal y se asimila la intervención estatal al beneficio de los sectores populares o de la población en general. No siempre es así. En muchas ocasiones sí lo es, como lo vamos a ver con el peronismo, pero en otros casos el sentido de la intervención estatal puede ser directamente desviar rentas a las que contribuye toda la sociedad, porque el valor más elevado que pagan los importadores por los productos que traen a la Argentina, luego se traslada en el precio que luego cobran esos importadores a quienes compran esos bienes en la Argentina. Así que hay claramente un efecto hood robbing de sacarle a la población en general para darle a los más ricos. Hay otras juntas que se forman, como la Junta de Carnes, que pretende intervenir en el mercado y pretende controlar un frigorífico nacional que pueda elevar los precios que reciben los productores. Esto estuvo en manos de las corporaciones empresarias, principalmente la sociedad rural, en la que controla la Junta de Carnes, pero no tuvo mayor efecto, no tuvo mayor incidencia, no pudo asegurar más rentabilidad que la que el mercado tal como estaba estructurado le daba a los ganaderos. Se crean más juntas también, y estas sí son más relevantes, como la de la yerba mate y el vino. Y acá sí tenemos una intervención muy interesante del Estado, porque no solo va a regular los precios, sino que va a establecer las superficies que se pueden cultivar. Y en algún caso inclusive para defender el precio de las producciones va a tirar o desechar directamente parte de la vendimia, por ejemplo, para elevar el precio de la uva y por lo tanto encarecer el precio del vino y a ese sector. Así que tenemos una actitud mucho más activa y ya interfiriendo de manera mucho más importante en las actividades económicas. Vemos como el liberalismo va quedando muy atrás. Lo mismo va a surgir un Instituto Nacional del Azúcar, básicamente para impedir que venga el azúcar desde Brasil, cosa que lo ha logrado todos los gobiernos argentinos. Y esta es la situación. Tenemos un intervencionismo de carácter defensivo que en general trata de defender la renta empresaria. Luego viene la interpretación: si al defender esta renta empresaria no mejora la actividad económica y el beneficio se traslada a toda la sociedad. Eso forma parte de polémicas historiográficas que exceden el objeto de este manual. Lo señalo nada más. Cuando llega el peronismo, toda esta realidad va a cambiar de manera casi revolucionaria. ¿Por qué? Porque el Estado va a intervenir directamente en la comercialización de los productos argentinos a través de un organismo que se crea en 1946 que se llama IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. A partir de su creación, los productores agrícolas van a tener que canalizar sus exportaciones a través del IAPI, es decir, que tienen que vender su producción al IAPI, que le va a pagar en pesos el valor que el IAPI estime rentable para los productores. Es decir, el Estado va a decidir cuánta rentabilidad, cuánta ganancia van a tener los productores agrícolas. Y luego el IAPI va a vender estas cosechas en el exterior. En el periodo 46-48, de precios internacionales elevadísimos vinculados con la segunda posguerra, el IAPI va a pagar a los productores mucho menos de lo que obtiene por sus ventas en el mercado internacional. ¿Sí? Es una maniobra deliberada, junto con el dólar, que como yo les había señalado, tenía un precio bajo para trasladar renta. ¿Sí? Entonces hay una diferencia muy significativa entre lo que el IAPI
obtiene en el mercado internacional y lo que le paga a los productores. Además, el IAPI cobra en dólares o en libras y luego acá a los productores les paga en pesos. Entonces, de esa diferencia surge una cantidad de dinero que se va a utilizar de manera deliberada para favorecer la industrialización, ¿sí? Dando préstamos a una tasa muy inferior a la inflación, o una tasa subsidiada justamente para promover el proceso de industrialización. Y esto forma parte de un plan del gobierno, ¿sí? O sea, es favorecer la industria y complicar, sin quererlo o queriendo, se puede inclusive fundamentar desde el punto de vista político, eh, que esto es la retribución de los que se habían enriquecido anteriormente con el sudor argentino, diciendo, bueno, estos oligarcas que se han enriquecido tanto eh, deben devolver lo que se llevaron, ¿sí? Esa es una explicación política. Desde el punto de vista económico es lo que yo le detallé. Esta situación sigue hasta 1949, cuando ya los precios internacionales no son tan elevados y comienza un cambio en la política del IAPI que se va a acentuar después, ya en los años 50, en el cual ya no va a haber tanta diferencia entre lo que le pagan los productores y lo que cobra luego en el mercado externo, y finalmente va a empezar a subsidiar a los productores, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes cómo funciona el peronismo, cómo es la lógica peronista. Puede ser para perjudicarlos abiertamente, o puede ser para beneficiarlos, pero siempre es el Estado el que decide dónde va la renta, ¿sí? Recuerden que el peronismo no solo considera que el mercado es injusto en la distribución de la renta, sino que es ineficaz en la conducción de las actividades económicas. Por eso una buena descripción del primer peronismo podría decirse que es antiliberal, porque no cree en el mercado y lo considera injusto e ineficaz. Entonces, esta política del IAPI se revierte eh, parcialmente desde 1949 y decididamente ya en los años 50, cuando la escasez de divisas, un sorprendente problema argentino, obliga al gobierno a tomar los recaudos para que justamente ingresen más divisas para poder sostener el esfuerzo de la industrialización. Porque lo que estaba pasando es que esta política de desaliento hacia las producciones agrarias lo que va a generar es una, un menor incentivo para la producción del campo y por lo tanto menor entrada de dólares que se necesitan para comprar insumos indispensables para la industrialización. Insumos tales como el combustible, insumos tales como el acero que se importaba, el aluminio que se va a seguir importando, productos químicos, motores, maquinaria, todo eso necesita dólares. Y para conseguir los dólares, en este caso el peronismo, después del año 49, decide empezar a respaldar a la producción agrícola, pagándole inclusive un precio superior al que obtiene luego en el mercado internacional. Así que de ser un ingreso el que obtiene el IAPI, esto se va a transformar luego en un gasto, lo cual genera ciertas paradojas en relación a la política económica en general. Bueno, continuamos en el video siguiente con los temas que nos quedan del capítulo.